Buenas, hoy vamos a continuar con los videos de transistores. En este caso vamos a ver algo llamado polarización con realimentación de emisor, ¿sí? Al circuito que teníamos en el video anterior, le vamos a agregar una resistencia más, ¿sí? Una resistencia en el emisor, ¿sí? Que tenemos aquí. Este es el circuito, ¿sí? Si acomodamos la cámara, vamos a ver que tenemos en la flecha de emisor, ¿sí? Aparece una resistencia nueva, ¿sí? Vamos a ver cómo analizarlo y cómo trabajarlo con un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de calcular la VCEQ, ¿sí? Y el valor de un potenciómetro que tiene este circuito para obtener una ICQ deseada, ¿sí? Una IC, perdón, deseada. Veamos este circuito que tenemos acá en chiquitito, ¿sí? Aquí tenemos algo que aparece que se llama potenciómetro, ¿sí? Es una resistencia variable. Si nosotros variamos la corriente que entra a la base, vamos a poder manejar la corriente que tengamos de colector y de emisor, ¿sí? Hay que recordar también que la corriente de emisor y la de colector son muy similares, ¿sí? Se puede utilizar como que son iguales para los cálculos, ¿sí? Por eso tenemos aquí un amperímetro para medir la corriente de colector y un voltímetro para medir la tensión entre colector y emisor, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de analizar las mallas de este circuito, ¿sí? Lo vamos a redibujar un poquito para que quede más simple y se vea un poquito más grande y poder entender cómo analizar las mallas para poder obtener distintos datos. El circuito que teníamos antes, que estaba en chiquitito, lo pasamos acá un poco más grande. Solamente corrimos la fuente hacia la derecha para ver cómo puede variar, ¿sí? El circuito, pero sigue siendo el mismo. Solamente este punto que estaba acá y que está acá se unen, nosotros lo corrimos para allá, ¿sí? Corrimos la fuente para este lado, pero siguen estando los mismos puntos, ¿sí? Podemos ver, este punto es este que tenemos acá. Es exactamente el mismo, ¿sí? Porque está acá. Es lo mismo, así que solamente lo agrandamos y lo acomodamos un poquito. Ustedes tienen que aprender a transformar los circuitos para verlo a su comodidad. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar analizando las mallas, ¿sí? En este caso, Kirchhoff es el rey del análisis para esto porque no podemos analizar un circuito de transistores sin usar mallas. Cada circuito va a ser muy diferente en cuanto a sus mallas, de entrada o de salida. Puede aparecer, como en este caso, este potenciómetro, o puede aparecer un diodo, puede aparecer un montón de cosas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es analizar primero la malla de entrada, que va a ser todo el recorrido exterior del circuito, ¿sí? Desde B1, vamos a comenzar colocando B1, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una R4 que nos va a proporcionar una caída de tensión BR4, ¿sí? Después nos encontramos con R3 que nos va a dar una caída de tensión BR3, ¿sí? Y después nos encontramos con algo que es un dato que lo vimos en el primer video, que dice que BBE, ¿sí? Es la caída de tensión que tenemos dentro del transistor por un diodo interno que posee, ¿sí? Que según el material con el que esté fabricado va a ser casi siempre de 0,7 volt. Entonces BBE. Y después nos encontramos con nuestra nueva amiga, que es la resistencia de emisor, que en este caso la vamos a llamar la caída de tensión BR1, ¿sí? Hasta acá tenemos este análisis de malla, ¿sí? Es la malla que nosotros planteamos, pero la podemos ir reemplazando algunos valores, algunos datos conocidos para obtener otras incógnitas. Ahora la dejamos hasta ahí y analicemos la malla de salida. Para la malla de salida tenemos que analizar el interior de este circuito, ¿sí? Podríamos decir que comenzamos en B1, ¿sí? Comenzamos en B1 y nos vamos a la rama interior, que nos encontramos con la resistencia de colector, ¿sí? O R2, perdón, resistencia 2. En este caso vamos a tener una caída de tensión llamada BR2 o BRC, si tuviésemos RC, ¿sí? Y después nos vamos a encontrar con una tensión acá que es conocida, que es la que nosotros estuvimos hablando en el video anterior.
la BCE, ¿sí? La tensión entre colector y emisor en el transistor, ¿sí? Así que la vamos a sumar, BCE. Más, nos volvemos a encontrar nuevamente con la R1, ¿sí? Entonces vamos a tomar esa tensión que cae ahí, BR1, ¿sí? Esa es nuestra malla de salida. Ahora, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como ejemplo, ¿sí? Es calcular la BCEQ. Nosotros para calcular la BCEQ vamos a utilizar la malla de salida en este caso, ¿sí? Porque tenemos la BCE, que es más cómoda. Veamos qué datos tenemos y cómo vamos a trabajar. Bien, aquí tenemos los datos que se nos proporcionaron, ¿sí? Tenemos la resistencia 3, ¿sí? Esta que tenemos acá, la resistencia 2, que es la de colector, la resistencia 1, que es la de emisor, la tensión de la fuente, B1, que es 6 volts, ¿sí? La IC, la corriente del colector, que sabemos que va a ser igual a la de emisor, que ahora vamos a utilizar eso. Y tenemos el HFE, ¿sí? Así que podemos empezar a calcular algo, ¿sí? Lo primero que podemos calcular es la BCEQ, que a simple vista la estamos viendo que la tenemos en la malla de salida. Bien, si nos tomamos el trabajo de transformar esta malla de salida que teníamos al principio, sabemos que la BR2, ¿sí? Va a ser la multiplicación entre la corriente del colector, ¿sí? La corriente que pasa por esta resistencia, y la resistencia 2, ¿sí? La multiplicación por ley de Ohm, por simple ley de Ohm, hasta acá se ve la forma del triángulo, más la BCE, que en este caso va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Y la BR1, que acá viene lo interesante. BR1 va a ser la I de emisor, ¿sí? La corriente de emisor, en este caso tenemos la corriente de emisor en esta parte, y multiplicada por la R1 o la resistencia de emisor, ¿sí? Ahora, lo que nosotros sabemos como dato, ¿sí? Como dato y como toda persona que estudia, nos acordamos de que la IC es igual a IE, ¿sí? Eso es un dato importante. Entonces aquí podemos reemplazar, podemos decir que IC por R1 es BR1, ¿sí? Lo demás no cambiamos nada todavía, ¿sí? Así que lo mantenemos igual. Lo que podemos hacer ahora es analizar, juntar estas dos corrientes, ¿sí? Con, ¿cómo la vamos a unir? La vamos a unir utilizando factor común. Vamos a decir que la IC, ¿sí? Multiplicada por la R2 más la R1, ¿sí? Estamos juntando, más BCE. De esa forma la malla se va acomodando, achicando un poco más y vamos a tener valores que ya conocemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar esta BCE para obtener la BCEQ, ¿sí? Lo que podemos hacer es decir, B1, acá tenemos un más, sabemos que esta IC por R2 más R1 es positivo, así que pasa para el otro lado como negativo, como una resta. IC por R2 más R1, ¿sí? Igual a BCE. Hasta acá ya tenemos todo. Este caso es la BCEQ. Reemplazamos con los valores. De esta forma reemplazamos y obtenemos que nuestra BCEQ es 3,08 volts, ¿sí? Hasta acá estamos perfectos. Ahora lo que podemos hacer es obtener nuestra corriente de base, ¿sí? Vamos a obtener la corriente de base para poder después calcular nuestra resistencia R4. Si recordamos, la IB, ¿sí? La corriente de base era igual a la división entre IC y el HFE. Como son datos, solamente vamos a reemplazar y a obtener su valor. De esta forma obtenemos que IB es 3,7 microamperes. Y acá viene lo interesante. Para poder calcular la R4 vamos a recurrir a la malla de entrada, ¿sí? Esta era la malla que teníamos al principio. Lo que vamos a hacer es reemplazar por sus equivalentes entre corrientes y resistencias, ¿sí? Por ejemplo,
B1 va a ser igual. R4 es la corriente IB, ¿sí? Que va a atravesar a R4 y R3. Entonces podemos decir que IB por R4 más IB por R3, ¿sí? Estas dos resistencias son atravesadas por la misma corriente, IB, ¿sí? Entonces lo reemplazamos por su equivalente en ohm. IB por R4 es BR4 y B por R3 es BR3. Más BBE, que es un dato, ¿sí? Sabemos que es como 0,7. Más BR1. En este caso BR1... R1 la atraviesa la corriente IE, pero como dijimos que era IE era igual a IC, podemos reemplazarlo directamente como IC por R1, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? ¿Sí? Lo que podemos hacer es empezar a trabajarlo para obtener esa R4. Podemos hacer un factor común y decir IB por R4 más R3 y reemplazar toda esta parte que teníamos acá y simplificarla de esta forma, ¿sí? Más BBE más IC por R1, ¿sí? Ahora, lo que podemos hacer es, hay que recordar que esa R4 y esa R3 que teníamos acá arriba conforman la resistencia de base o RB, ¿sí? Esa RB va a ser la suma, va a surgir de la suma de R4 y R3. Entonces lo que podemos hacer es despejar esa RB de aquí, ¿sí? La vamos a llamar RB, ¿sí? La vamos a despejar para obtener el valor después. Y como sabemos que es la suma de R4 y R3, después de ahí poder despejar R4. Vamos a ir lento, ¿sí? Vamos a ir despacito haciéndolo. Vamos a despejar. Tenemos B1. Tenemos, lo más lejano que tenemos es IC por R1, ¿sí? Después lo que nos queda más lejos es BBE, ¿sí? Y acá vamos a ir despacito, ¿sí? Nos quedaría de este lado IB solamente, perdón, acá IB, R4 más R3. Pasamos solamente este tramo a este lado del igual, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esto, lo que podemos hacer es pasar dividiendo a IB para el otro lado. Nos va a quedar B1 menos IC por R1 menos BBE sobre IB igual a R4 más R3. Esto no lo vamos a despejar, vamos a decir que toda esta igualdad, ¿sí? va a ser, nos va a dar el valor de R4 más R3, que sería RB, ¿sí? Hasta acá tenemos algo que podemos reemplazar completamente los valores y obtener un valor. Bien, acá reemplazamos los valores, ¿sí? B1 era 6 volt, IC es 1 mA, R1 es 220 ohm, ¿sí? Por datos, y BBE es 0,7. La IB era 3,7 microampere, que lo calculamos anteriormente, y nos queda 1,37 megaohm, es igual a R4 más R3, o sea, la sumatoria de estas dos, ¿sí? Sería la RB en sí. Ahora lo que podemos hacer es de esta parte despejar R4. Así que limpiemos un poco esto. Despejamos un poco la pantalla y teníamos esto. 1,37 megaohm, que era igual a la suma de R4 más R3, o sea, RB, ¿sí? Esta serie que tenemos acá de resistencias es RB. Entonces lo que vamos a hacer es tener ese 1,37 megaohm. Le vamos a restar R3, ¿sí? Porque vamos a despejarla para este lado, hacia la izquierda, y pasa restando porque acá tenía un más. Entonces nos queda de este lado de la derecha solamente R4, que era nuestra incógnita, ¿sí? Hacemos el cálculo porque sabemos que R3 era un dato que era 680 ohm, ¿sí? Y 1,37 mega
mega ohm es la resistencia RB. Perdón, acá era 680 kilo ohm, ¿sí? Kilo ohm igual a R4. Esto nos va a dar un valor de 690 kilo ohm, ¿sí? Igual a R4. De esta forma ya calculamos la BCQ, ¿sí? Que la teníamos aquí abajo, la habíamos calculado desde la malla de salida. Después, utilizando la fórmula de IC sobre HF, obtuvimos IB. Y por último, de la malla de salida, despejamos el resultado de la serie R4 más R3, que era RB, que la teníamos ahí arriba. Y de ahí despejamos nuestro valor de R4, ¿sí? Es un poco confuso al principio, pero es solamente el análisis de malla. Vamos a hacer después más ejercicios para practicar y para ir viendo que se entiende. Así que espero que se haya entendido. Si no se entendió algo, pueden preguntar aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.